sombras en el asilo. Mi nombre es Martín y tengo 52 años. Quiero contar algo que aún me persigue cuando cierro los ojos. No lo hago para buscar consuelo, sino para advertir a quienes creen que ciertos sitios son inofensivos. Hace 6 años, mi padre Octavio quedó viudo cuando mi madre falleció de manera repentina. Desde entonces, todo cambió en casa. Él siempre había sido un hombre activo, más fuerte de lo que su apariencia reflejaba, pero en cuestión de meses su salud se deterioró. Yo intenté cuidarlo, pero mi trabajo me absorbía. Apenas podía con mi propia rutina y comencé a notar que él ya no se bastaba a sí mismo. Por eso, y con mucha culpa en el pecho, decidí internarlo en un asilo para personas mayores. Era un lugar bastante sobrio, localizado en un barrio que antes fue residencial y ahora lucía abandonado a medias. Las calles conservaban árboles viejos y faroles que alumbraban con luz amarillenta. Cuando cruzamos el portón principal del asilo, sentí que el aire se hacía más denso. Un largo pasillo llevaba al interior del edificio, donde un mostrador de madera envejecida daba la bienvenida. Las paredes, de un color gris indefinido, parecían exhalar un olor a desinfectante mezclado con humedad. Mi padre se mostró serio, resignado. Asentía con la cabeza cuando la coordinadora le explicaba la rutina diaria y las normas. Fue un proceso duro porque él sabía, al igual que yo, que aquello significaba una rendición, admitir que los años no pasan en vano y que el cuerpo se vuelve frágil. Los primeros meses fueron difíciles. Cada vez que lo visitaba, lo encontraba taciturno. Me contaba que la comida no tenía sabor, que los días se hacían eternos y que las noches se volvían un susurro de pasos por los pasillos. Yo trataba de animarlo, asegurándole que con el tiempo haría amistades y se acostumbraría al lugar. Él asentía, pero algo en su mirada me hacía pensar que no terminaba de creerlo. Sin embargo, poco a poco comenzó a hablar de otras personas allí, un señor llamado Rubén que había sido marino, una mujer de nombre Laura que, según decían, había dirigido un colegio. Al ver que mi padre lograba conversar con ellos, pensé que todo iría bien. Pasó más de medio año. Empecé a relajarme, a creer que la decisión había sido correcta. Mi padre ya no se quejaba tanto, tenía cierta rutina, desayunos suaves, una caminata corta por el jardín y tardes compartidas con otros residentes. Aún así, cada vez que me despedía y salía al pasillo del tercer piso, donde los ancianos más delicados pasaban sus días, sentía un escalofrío. Había algo en ese lugar que me incomodaba, pero nunca pude describirlo con exactitud. Los pasillos eran largos y fríos, la pintura estaba descascarada en las esquinas y el silencio de la noche, cuando me quedaba hasta tarde, era quebrado por murmullos que parecían llegar desde muy lejos. Lo que rompió la rutina fue el cambio que noté en mi padre tras unos meses. En una de mis visitas, lo hallé pálido y visiblemente nervioso. Habló en voz baja, como temiendo que alguien más lo escuchara. Me confesó que había comenzado a ver cosas extrañas, presencias que se movían en los pasillos después de la medianoche. Al principio lo atribuía a su edad o a los fármacos. Sin embargo, con cada visita, su insistencia crecía. Me decía que, a altas horas de la noche, creía distinguir la figura de una mujer muy delgada, con un antiguo uniforme de enfermera, como de esas fotografías viejas que se ven en los libros de historia médica. Según él, esa figura no caminaba como las personas normales, sino que se deslizaba o flotaba cerca de las paredes. Él estaba seguro de que no era nadie del personal, porque no la veía a plena luz del día, sino solo en la penumbra. Cada vez que mi padre sacaba el tema, yo trataba de evitar que se obsesionara, diciéndole que seguramente era producto de su imaginación. Pero mi tranquilidad se quebró cuando, en otra visita, un anciano sentado en una banca del patio me preguntó sin preámbulos si yo también había visto a la enfermera flotante. Aquello me heló la sangre. Me habló de manera casual, como si fuera un asunto del día a día. Confesó que a varios de los residentes les quitaba el sueño esa aparición. Además, afirmó que el patrón era siempre el mismo, quien la veía de cerca, quien podía apreciar sus rasgos difusos y escuchar su respiración ronca, no tardaba en enfermar gravemente y, antes de morir, tenía una última visión de ella junto a su cama. Después de escucharlo,
fingí escepticismo, sonreí con incomodidad y me retiré. Pero esa idea quedó clavada en mi mente. Con el tiempo, al conversar con otras enfermeras, descubrí que todas conocían la historia. Ninguna lo admitía abiertamente, pero se miraban entre sí con cierto recelo cuando el tema surgía. Decían que era una vieja leyenda del asilo, un mito para explicar miedos y fantasías de los pacientes. Sin embargo, algunas intentaban no hacer guardias en la noche, pretextaban dolor de cabeza o cambiaban turnos. Me dijeron que no me preocupara, que los ancianos a veces veían sombras y las convertían en presagios de muerte. Lo que me desconcertó fue la expresión de la jefa de enfermeras cuando le pregunté directamente por aquella figura. Me miró unos segundos en silencio, bajó la voz y contestó que, si algo así existía, prefería no saberlo. Meses después, mi padre comenzó a mostrarse cada vez más frágil. Su salud empeoró, no solo físicamente sino también en el aspecto mental. Hablaba de un olor especial que sentía en las madrugadas, un aroma que describía como a medicamentos rancios y a flores marchitas. Me contó que, en una de esas noches de insomnio, escuchó pasos muy suaves, como si alguien anduviera en puntas de pie por el pasillo. Cuando fue a la puerta de su habitación para mirar, la puerta se abrió sin hacer ruido, y ahí vio lo que creyó ser la figura de la enfermera. No le dio tiempo de gritar. La mujer se inclinó hacia él con un gesto lento e imposible, y su rostro pálido dejó ver unos ojos huecos, sin brillo. No caminaron palabras en ese instante, pero mi padre sintió un golpe frío en la cabeza, como si ella lo estuviera tocando sin usar las manos. Recuerdo que aquella tarde en que me lo confesó, apenas abrí la boca para intentar calmarlo. Tenía el rostro desencajado, sudaba. Habló de la desesperación que sintió al ver a ese espectro traspasar la puerta en silencio. Me pidió, casi suplicando, que lo sacara de ahí. Decía que el lugar estaba maldito, que cada día aumentaba el número de camas vacías. No podía culpar su miedo. Muchos de sus compañeros de mesa habían muerto con pocas semanas de diferencia. Yo traté de mantener la cabeza fría, me repetía que era normal que personas de la tercera edad fallecieran con cierta frecuencia en un asilo. Sin embargo, la coincidencia con los relatos de la enfermera flotante era escalofriante. Al anochecer, me quedé un rato junto a él. El personal ya me había advertido que las visitas no podían prolongarse demasiado, pero logré que me dieran permiso. Apagué la luz principal de la habitación, dejando solo la lámpara de la mesita. Las cortinas se movían con la brisa de otoño y el ambiente parecía más lúgubre que de costumbre. Lo observé dormirse con dificultad, murmurando oraciones inconexas. Mi pecho ardía de culpa. No sabía si debía creer o no en sus historias, pero me importaba muy poco la lógica cuando lo veía tan asustado. Jamás había presenciado ese nivel de terror en su rostro, ni siquiera cuando supimos que mi madre no tenía remedio. A la mañana siguiente, hablé con la administración para iniciar el papeleo. Les dije que mi padre necesitaba atención en casa, un cuidado más cercano, que yo contrataría a alguien para asistirlo día y noche. Me saltaron con argumentos sobre lo complicado que sería darle la atención médica requerida. Pero yo estaba decidido. Tal vez no era la mejor solución para un hombre que ya requería vigilancia constante, pero prefería lidiar con las consecuencias de mi decisión a verlo consumirse de miedo en esas paredes frías. Mi padre no celebró con gritos de alegría. Estaba demasiado agotado, casi derrotado anímicamente, pero sentí un ligero alivio al verlo esbozar una tenue sonrisa cuando le dije que, en menos de una semana, lo llevaría de vuelta a casa. No llegamos a esperar esa semana. El sexto día desde mi decisión, tuve un mal presentimiento por la mañana. Siempre me despertaba pensando en él, pero esa vez sentí algo distinto, una especie de opresión. Fui al asilo al mediodía, me recibieron con rostros serios. La enfermera jefa, con voz tensa, me dijo que mi padre había tenido una complicación. Subí corriendo las escaleras. Al abrir la puerta de su habitación, lo encontré recostado, con los ojos entrecerrados y la respiración muy lenta. Entre sus labios se escapaba un murmullo. Al acercarme, entendí lo que repetía: ella estuvo aquí. En su mano izquierda todavía sujetaba con fuerza el borde de la sábana, como si hubiera querido aferrarse a la realidad.
No logré sacarle más palabras. Minutos después, un médico entró para revisarlo. Mi padre expiró en silencio, sin que pudiera quedarme a solas con él un segundo más. Aquel momento me rompió por dentro. Salí del asilo como un autómata, sintiendo que los muros me miraban con una sorna siniestra. El trámite del funeral fue rápido y confuso. Familias de otros residentes me daban sus condolencias, pero notaba en sus miradas un brillo de temor, como si supieran perfectamente lo que había pasado. A muchos de ellos los había visto con sus seres queridos en sillas de ruedas, mirando con recelo el pasillo del tercer piso. Tuve la impresión de que la gente del asilo vivía en un estado de resignación colectiva, como si tuvieran la certeza de que esa aparición rondaba sin descanso. Ya han pasado 6 años desde aquella experiencia y no he vuelto a pisar un asilo. Cada vez que alguien me menciona que va a llevar a un familiar a uno de esos lugares, se me acelera el corazón. Trato de ser razonable, de no infundir miedo gratuitamente, pero no puedo sacudirme la sensación de que hay algo más allí, algo que no se puede explicar con palabras comunes. A veces sueño con mi padre en ese pasillo frío, intentando alcanzar la puerta, y al fondo, una figura esbelta de piel casi transparente que le observa sin ojos, pero con una fijeza aterradora. Me despierto empapado en sudor y me pregunto si pude haber hecho algo más. Cuando cierro los ojos y recuerdo cada detalle, me asalta la pregunta de si, de algún modo, le fallé a mi padre. Él me pidió que lo sacara de ese lugar con el tiempo suficiente para alejarlo de aquella sombra. Esperé demasiado, dudé demasiado, creyendo que su miedo era una paranoia anciana. Sigo sin saber si esa entidad era real en el sentido físico, o si era la personificación del temor a la muerte que todos llevamos dentro, especialmente a edades avanzadas. Pero cada vez que reviso sus viejas pertenencias, encuentro un crucifijo que solía llevar al cuello, con la cadena rota por la fuerza con que lo sostenía en las últimas noches, y se me eriza la piel al imaginarlo intentando protegerse de algo que no comprendía. En ocasiones, paso por delante del antiguo barrio donde se alza aquel asilo. El tiempo ha pasado también para el edificio, veo algunas ventanas tapadas, un letrero medio caído que anuncia un cambio de administración y un silencio demasiado palpable. He escuchado que la actividad paranormal, o como quiera que se llame, se intensificó con los años, y que mucha gente prefirió llevarse a sus familiares a otros sitios. Me pregunto si la enfermera flotante seguirá rondando, buscando a quienes se atrevan a abrir la puerta tras el toque de la medianoche. O si quizá nunca estuvo ahí fuera, sino en nuestra mente, alimentándose del terror que inunda a quienes sienten que su tiempo se agota. La única certeza que tengo es que mi padre, en sus últimos días, no fingía. Vi en sus ojos el terror real de alguien que atestiguaba algo que no podía comprender ni explicar. Y siento que me lo transmitió a mí. Porque aún ahora, cuando apago las luces de mi habitación por las noches, a veces juraría escuchar pasos suaves o ver un destello blanco en mi periferia, como si una figura delgada se deslizara por el pasillo, reclamando aquello que la muerte nunca dejó en paz. He llegado a pensar que estos sucesos no están confinados a un solo lugar, sino que, una vez que el miedo te atrapa, puede acompañarte a cualquier sitio. Esa idea me carcome día a día, y aunque intento sacarla de mi mente, vuelve una y otra vez, igual que aquellos pasos en la oscuridad. He contado todo esto para desahogarme, pero también para dejar un rastro de advertencia. Muchas veces creemos que los horrores se limitan a historias fantásticas y a pesadillas inventadas. Sin embargo, la mente humana y la realidad se entrelazan de formas que jamás logramos anticipar. En el asilo donde mi padre pasó sus últimos meses, las paredes guardan secretos que pocos se atreven a revelar. Y si alguien se aventura a dudar, solo puedo decirle que recuerde mis palabras: hay sombras que acechan en los lugares más insospechados, y no siempre es posible proteger a quienes amamos de ese tipo de oscuridad. En mi caso, lo aprendí demasiado tarde. Ahora solo me queda el silencio de las noches y un murmullo que todavía siento a mi lado, recordándome que hay puertas que es mejor no abrir. La última visita. Soy enfermero y trabajo en un asilo de ancianos desde hace 4 años. Mi jornada siempre ha sido el turno nocturno. Nunca pensé que algo sobrenatural fuera más que meras historias para asustar,
pero lo que viví entre estos pasillos cambió mi forma de ver la vida y la muerte. Esta historia todavía me quita el sueño, porque lo que ocurrió no fue un simple juego de mi imaginación, sino un suceso que sacudió mis convicciones más profundas. Durante mi primer año en el asilo, todo parecía normal, noches tranquilas, abuelos con sus rutinas, historias de vida que iban y venían. Aprendí rápido que los ancianos pueden enseñarte más de lo que uno imagina, sobre todo si los escuchas con paciencia y cariño. Con el paso del tiempo, me acostumbré a las sombras de los pasillos, a los susurros o a las risas apagadas en las habitaciones. Sin embargo, había residentes que dejaban huella de una forma distinta, algunos eran risueños, otros protestaban por todo, y unos pocos se quedaban en silencio, con una mirada que parecía atravesar cualquier alegría pasajera. Después de unos años, la mayoría de mis compañeros decían que el turno de noche era tranquilo porque los abuelos duermen. Yo, en cambio, sentía que era la parte más inquietante del día: soledad, los pasillos iluminados por tenues bombillas de emergencia, el crujir de las puertas viejas y el eco de pasos que no siempre podías ubicar. Pero nada de eso se comparó con lo que viví cuando conocí a Doña Nieves, una anciana menudita y amable que llegó poco antes de cumplir yo mis 3 años de servicio. Doña Nieves era de esas personas que siempre tenían una sonrisa reservada para quien se le acercara. Tenía el cabello muy cano, una voz suave y los modales de una época en la que la cortesía nunca se soltaba de la mano de la sabiduría. Me llamaba hijo cada vez que me veía, aunque en realidad ella trataba a todos con ese mismo cariño. Pero entre nosotros se formó un lazo especial desde el principio. A diferencia de otros abuelitos, ella nunca demandaba favores extra ni se quejaba del dolor, aunque el desgaste de su cuerpo la tenía prácticamente confinada a su cama. Siempre me decía que, si uno mantenía la mente en paz, la vida sería más llevadera, por más adversidades que existieran alrededor. A lo largo de mis noches, cuando yo iba a llevarle su cena o a revisar sus signos vitales, ella me ofrecía palabras de aliento. Hablábamos de cosas personales, de mi familia, de mis sueños de comprarme una pequeña casa algún día, de lo mucho que me pesaba ver a quienes sufrían. No importaba que tan cansado estuviera, siempre encontraba refugio en su conversación pausada. Ella repetía una frase que me retumbaba por dentro: tienes un gran corazón, hijo, pero no cargues con penas ajenas como si fueran tuyas. Decía que yo debía aprender a cuidar mi salud emocional, porque en ese asilo cada historia podía herir si la dejabas entrar demasiado. Con el paso de los meses, su salud decayó. Ya no podía ni levantarse sola para ir al baño y yo la ayudaba con cuidado. Era duro ver cómo su cuerpo se reducía a un frágil esqueleto cubierto de piel fría y temblorosa. Un médico comentó que tal vez no pasaría de aquel invierno y yo me aferré a la esperanza de que se recuperara. Incluso aporté un poco de mi sueldo para ayudar en algunos de sus gastos médicos. Aún así, parecía que cada día se consumía un poco más. La impotencia me acompañaba noche tras noche. Solo su sonrisa serena me hacía pensar que la esperanza era posible, aunque su agotamiento fuera cada vez más evidente. Llegó un punto en el que todos los del asilo sabían que a Doña Nieves no le quedaba mucho tiempo. Sus momentos de lucidez eran cada vez más cortos. A veces me reconocía, a veces se quedaba mirando un punto fijo y murmuraba cosas que no lograba entender. Me partía el alma verla tan débil, sobre todo porque había sido mi amiga, mi confidente y mi mejor consejera en aquel lugar lleno de historias tristes. Una noche de invierno, más fría de lo normal, salí tarde de mi casa y llegué con media hora de retraso al asilo. Encontré al compañero a quien debía relevar esperándome con evidente prisa. Apenas me vio, me soltó un adiós rápido y se fue sin darme el reporte del día. Pensé que lo alcanzaría luego por teléfono para preguntarle si había novedades, pero el cansancio me venció y preferí ponerme manos a la obra. Me dediqué a lo de siempre, revisar el medicamento de cada residente, asegurarme de que estuvieran cubiertos con sus frazadas y hacer algunas anotaciones. El ambiente estaba en silencio. Todo parecía normal. Hice un par de rondas y noté que la mayoría dormía plácidamente, al menos en apariencia. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, el hambre me impulsó a dirigirme al pequeño comedor del personal para prepararme un té y comer algo ligero.
Adentrándome en la penumbra de los pasillos, sentía algo extraño esa noche, una tensión leve en el aire. Tal vez era mi propia imaginación, o la incomodidad de haber llegado tarde y no tener el reporte completo. El comedor estaba vacío. Calenté un poco de agua y me senté, esperando relajarme durante unos minutos. Mientras echaba el agua en mi taza, sentí de pronto una mano que se posaba con suavidad sobre mi hombro. Un calor familiar. Me giré despacio, entre sorprendido y asustado, y entonces la vi a ella, Doña Nieves. Me quedé helado. Estaba frente a mí, sonriente, con una apariencia renovada. Sus ojos tenían un brillo especial y su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no mostraba la sombra del dolor. Hasta su espalda parecía más erguida de lo que recordaba. Era imposible que se encontrara tan bien, pues el día anterior no había siquiera podido articular varias palabras seguidas sin agotarse. Pero allí estaba, radiante, mirándome con ternura. Me dijo que se sentía en paz, que el dolor se había ido y que solo quería agradecerme por todo. Su voz era dulce, pero había en ella un matiz extraño, como un eco que no venía del mismo espacio donde yo estaba. Me confesó que le había dado mucha alegría contar con un apoyo sincero en sus últimos meses. Sentí una oleada de emoción que chocaba con la frialdad de la lógica. Ella no podía estar de pie, no podía caminar, no podía siquiera mantener una conversación tan larga en días recientes. Mi cerebro buscaba un razonamiento, mientras mi corazón latía desbocado. A pesar de la confusión, me dejé llevar por la escena. Su rostro iluminado me transmitía algo que no sé explicar, una paz tan intensa que parecía disolver, por unos instantes, toda la carga de estrés que llevaba encima. Quise reprenderla con suavidad, diciéndole que era muy tarde, que debía descansar, pero mi voz salió en un susurro casi tembloroso. Ella se acercó, me dio un abrazo y me dijo que había llegado la hora de marcharse. Le pedí que esperara, que se quedara un rato más, que se tomara un té conmigo. No sé por qué pensé que aún había algo que pudiera hacer por ella. Quizás solo quería disfrutar un momento más de aquella compañía sanadora. Me di la vuelta para buscar un vaso en la repisa. Tardé apenas unos segundos, pero al volver a mirar la silla donde estaba, ya no había nadie. El aire de la sala estaba inmóvil y la temperatura pareció descender de golpe. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca y mi primer pensamiento fue que ella había vuelto a su cuarto. Con el corazón acelerado, fui hasta la habitación de Doña Nieves para asegurarme de que se acostara de nuevo. Al llegar, la cama estaba perfectamente hecha, sin señales de que alguien la hubiera utilizado recientemente. Inquieto, salí y revisé los pasillos, el patio y la sala común. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasé casi una hora buscándola, llamándola por su nombre en voz baja y con un nudo en la garganta, temiendo que se hubiera desorientado. La desesperación me llevó a llamar al encargado del asilo, a pesar de la hora. Apenas atendió, le dije con la voz agitada que Doña Nieves no estaba en su cama ni en ningún otro sitio. Hubo un silencio largo del otro lado. Luego me preguntó, con tono suave, si estaba seguro de lo que decía. Le repetí con nerviosismo que ella se había levantado y que la había visto con mis propios ojos en el comedor, caminando como si estuviera bien de salud. La siguiente respuesta me cayó como un balde de agua helada. El encargado me confesó que Doña Nieves había fallecido aquella misma mañana. Se disculpó por no habérmelo dicho antes, pero pensó que mi compañero de turno ya me habría pasado la noticia. Cuando escuché aquello, sentí que mis piernas perdían fuerzas. Colgué el teléfono sin responder nada. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Ni siquiera pude procesar las palabras de mi superior. Me quedé en medio de un pasillo, con la respiración agitada. Empecé a repasar mentalmente la escena en el comedor, sentí su mano, vi su rostro, escuché su voz tan clara, tan llena de una vida que no había tenido en sus últimos días. El abrazo, ese abrazo que me había inundado de una calma imposible de describir. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación provocada por mi cansancio y mi culpabilidad por haber llegado tarde? Pero no. Lo que percibí en ese momento fue tan real como los latidos frenéticos de mi corazón. Todo lo viví en carne y hueso.
Quise creer, por un instante, que tal vez hubo un error, que tal vez confundieron a doña Nieves con otra residente. Sin embargo, la falta de su presencia en la cama, el reporte médico, la historia clínica, los avisos que seguramente se habrían hecho a la familia, todo encajaba con la noticia de su fallecimiento. Era absurdo pensar que estuviera viva cuando el propio asilo confirmaba su partida. Di vueltas por los pasillos sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr, salir de allí y no regresar jamás. Otra parte quería volver al comedor, esperando encontrar alguna señal de ella, un susurro, algo que me confirmara que no me estaba volviendo loco. Estuve a punto de subir a la azotea, donde a veces íbamos a despejarnos la mente, pero sentí un miedo atroz de encontrar una silueta esperándome en la penumbra. Por primera vez en mi vida, sentí terror de estar en ese lugar que ya conocía de memoria. Miré el reloj, eran casi las 2:30 de la madrugada. Pensé en llamar de nuevo al encargado o en despertar a algún compañero, pero no encontraba las palabras. Mi mente solo repetía que doña Nieves me había visitado para despedirse y agradecer todo lo que hice por ella. Sentí lágrimas contenidas, un escalofrío de puro desconcierto y una punzada en el corazón al entender lo que aquello significaba. Las horas siguientes las pasé vagando como un fantasma. Cada rincón del asilo parecía agrandarse, las sombras se hacían más densas y el silencio era tan pesado que parecía aplastarme. Recordé la frase que doña Nieves solía repetirme, no llevar las penas de los demás como si fueran mías. Pero, en ese momento, sentía que su partida me arrancaba parte de mi ser. Cuando salió el sol, no pude quedarme hasta el final de mi turno. Le avisé al relevo que me sentía mal y me fui. Necesitaba aire fresco. Los días que siguieron fueron extraños. Tuve que asistir al velorio de doña Nieves para darle el pésame a la familia, pero ni siquiera pude acercarme al ataúd. Sentía que, si la volvía a ver en reposo eterno, mi mente se partiría en dos. Sin embargo, la recordé viva, radiante, caminando hacia mí en el comedor, abrazándome con esa calidez que parecía de otro mundo. Desde aquella noche, no pude negar la posibilidad de que haya algo más allá de lo que entendemos como real. A veces, en los pasillos del asilo, todavía siento que alguien me observa y me atrevo a pensar que es ella, cuidándome, asegurándose de que no caiga en la desesperanza. Cuando me siento agobiado, resuena en mi cabeza su consejo de no cargar con dolores ajenos, y eso, de alguna manera, me da fuerzas para continuar. Hoy comparto mi historia sin esperar que todos la crean. Sé que muchos pensarán que fue fruto del cansancio, del estrés acumulado o de un momento de confusión. Pero nadie podrá negarme lo que sentí en aquel abrazo, la paz absoluta y el cese de cualquier miedo. Sigo trabajando en el asilo, aunque muchas noches me asalta el recuerdo de su rostro luminoso apareciendo de la nada. Y, a veces, por un instante, dudo entre sentir pánico o gratitud. Quizá doña Nieves me regaló el último destello de su bondad antes de descansar para siempre. Mientras tanto, sigo con mi rutina, reviso a los ancianos, vigilo que estén cómodos, les ofrezco algo de compañía en la larga noche. Pero ahora, cuando escucho un crujido en el pasillo desierto o veo una figura moviéndose en la penumbra, no corro a buscar una explicación lógica de inmediato. Prefiero pensar que, en la delgada línea que separa la vida de la muerte, hay afectos que no entienden de límites terrenales. Y si alguna vez la siento cerca, no será un motivo de terror, sino un recordatorio de que las almas agradecidas pueden regresar para darnos un último consuelo o una última visita. Infierno entre los muros. Cuando era joven, nunca imaginé que pasaría tantas noches en un asilo de ancianos, y mucho menos que aquellas paredes encerrarían un secreto tan siniestro. Nunca fui una persona temerosa de lo sobrenatural, solía atribuirle todo a la lógica y a la razón. Pero mi escepticismo se resquebrajó la primera vez que puse un pie en el hogar Valle Sereno, un lugar que cambió para siempre mi forma de ver el mundo y lo que habita en las sombras. Recuerdo perfectamente el día que mi madre me pidió que visitara a mi tío Antonio, quien llevaba un par de meses internado allí. Yo había escuchado comentarios sobre aquel asilo, solía ser tranquilo, los cuidadores se esmeraban en mantener las habitaciones limpias y la comida, aunque sencilla, era lo suficientemente nutritiva.
A primera vista, todo parecía en orden. No obstante, conforme oscurecía, el ambiente se volvía denso, casi irrespirable. Al pasar por los pasillos noté que algunos residentes cerraban sus puertas un poco antes de lo habitual, como si temieran algo que deambulaba sin ser visto. Aquella noche, al despedirme de mi tío, me dijo en voz baja que tuviera cuidado al volver a casa, que si escuchaba risas de niño en la penumbra, me tapara los oídos y siguiera de largo. Pensé que deliraba debido a su edad, pero algo en su mirada me hizo estremecer. Con el paso de los días, mi madre y yo empezamos a turnarnos para cuidar de él en las tardes. Yo me quedaba a veces hasta la medianoche, pues no podía quedarme a dormir por mis obligaciones. Durante esas visitas conocí a don Raimundo, un hombre ya muy mayor que acostumbraba a sentarse cerca de la ventana principal del segundo piso. Casi no hablaba con nadie, pero parecía observarlo todo. Una vez me acerqué a saludarlo, e intentando romper el silencio le comenté lo agradable que lucía el lugar de día. Él me miró con esos ojos cansados y me respondió con voz quebrada que de día todo marchaba bien, pero que a partir de las 3 de la madrugada el infierno salía a pasear. Me lo dijo sin soltar ni una sonrisa, con los labios temblorosos, y luego se giró para no continuar. De nuevo sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. La curiosidad empezó a carcomerme. ¿Por qué todos parecían temer a la noche? En mis primeras visitas no percibía nada extraño, más allá de aquel silencio que flotaba por los pasillos. Pero con el tiempo comencé a notar detalles inquietantes. Por ejemplo, muchas de las enfermeras se negaban a hacer las rondas nocturnas solas. Algunas incluso dejaban velas encendidas en las esquinas del pasillo, argumentando que así se sentían más seguras. Cada vez que les preguntaba la razón, bajaban la mirada o se excusaban con cualquier pretexto. Era evidente que guardaban un secreto, pero el personal se protegía mutuamente, como si estuvieran atrapados en una especie de pacto para no hablar más de la cuenta. Una tarde de septiembre, mientras acompañaba a mi tío, él empezó a contarme historias que le habían narrado otros residentes. Hablaban de la presencia de un niño, uno que no pertenecía a nadie y que a la vez se hacía notar. Me costaba creerlo, pero la seriedad en sus palabras me plantaba un nudo en la garganta. Decían que varias noches se escuchaba un correteo ligero a las 3 o 4 de la madrugada, un sonido breve pero agudo, acompañado de risas que no cuadraban con la edad de quienes vivían allí. Supuestamente, algunos lo habían visto pasar corriendo frente a sus puertas, y más de un cuidador aseguraba haber sentido una mano pequeña que se posaba en el hombro para luego desaparecer. Al principio pensé que eran exageraciones de ancianos, pero cada historia que escuchaba coincidía en lo mismo. Nadie sabía de dónde surgía aquella criatura, pero parecía alimentarse del pánico de quienes lo veían. Empecé a quedarme hasta más tarde para investigar por mi cuenta, empujado por un impulso que no tenía sentido, casi morboso. Una noche, cerca de las 11, el pasillo principal se hallaba desierto. Pude ver a don Raimundo meciéndose en su silla y a una enfermera jovencita ordenando medicinas. El resto de los cuartos ya estaba en silencio. Mientras revisaba el celular y daba vueltas para no quedarme dormido, escuché el eco de lo que parecía una risa breve. Fue un sonido seco que resonó en las paredes, no tan fuerte, pero lo suficientemente claro como para erizarme la piel. Me acerqué al origen de aquel ruido, y lo único que encontré fue un pasillo vacío. Las puertas estaban cerradas, las luces tenues. Me convencí de que podía tratarse de algún residente insomne, pero la sensación de extrañeza se quedó conmigo. A la siguiente semana, volví a permanecer hasta bien entrada la madrugada. Quería desentrañar ese misterio. Me sentía tenso, como si algo invisible caminara tras mis pasos. Cerca de las 2, un anciano del fondo del pasillo comenzó a toser con fuerza. Salió una enfermera para revisarlo, y le di espacio para que hiciera su trabajo. Me apoyé contra la pared y aguardé en silencio, deseando que todo se calmara. De pronto, escuché un sonido de pasos pequeños, como si un niño descalzo se moviera muy cerca. Miré en todas direcciones y no vi a nadie. Sin embargo, sentía esa opresión en el pecho que uno experimenta cuando alguien te observa sin que puedas ubicarlo.
Me atreví a avanzar unos pasos y, al voltear la esquina, distinguí la silueta borrosa de un niño que se escabullía tras la puerta del almacén de sábanas. Se movía con la velocidad de un suspiro. Creí haber alucinado, pero mi corazón me decía que aquello había sido real. La escena me recordó el relato que mi tío mencionaba sin cesar. Después de aquel avistamiento, me sentí más desconfiado de mi razón. Lo que más me perturbaba era que casi todos los residentes coincidían en la descripción de esa figura infantil: piel ceniza, ojos demasiado abiertos, un rostro quieto y frío. Traté de comentar mi experiencia con una enfermera de confianza, pero ella se limitó a decir que no me dejara sugestionar, que a veces el cansancio hacía estragos y que era mejor no pensar en fantasmas. La manera en que me miró, sin embargo, me dio a entender que sí sabía de lo que hablaba y que prefería ocultarlo. Las muertes en el asilo eran habituales por la edad de los residentes, pero me percaté de que en los meses recientes el número de fallecimientos se había disparado. Paros cardíacos repentinos, complicaciones inexplicables. Escuché a una cocinera comentar que en las últimas 2 semanas habían tenido 5 difuntos, uno cada 3 días, todos sin causas claras. La preocupación empezó a extenderse y el ambiente se hizo más pesado. Algunas enfermeras abandonaron el empleo sin siquiera regresar a recoger sus sueldos. Se rumoraba que el director estaba desesperado porque el prestigio del hogar Valle Sereno se esfumaba y no sabía cómo mantener la fachada de normalidad. Con cada visita notaba a mi tío Antonio más pálido, más asustado. Insistía en que, al llegar la medianoche, algo recorría los cuartos y se detenía junto a las camas, como si analizara a cada persona. Varias veces lo encontré rezando en voz baja, pidiendo protección para que eso no se le apareciera. En una ocasión, lo descubrí con un crucifijo en la mano y lágrimas en los ojos. Me dijo que había sentido un frío insoportable en los pies y al bajar la mirada creyó ver una mano diminuta que se desvanecía. No podía sacarse de la cabeza que, tarde o temprano, ese niño fantasma vendría por él también. Llegó la noche que marcó mi propia experiencia aterradora. Eran casi las 3 de la madrugada cuando decidí recorrer el corredor del ala oeste, un sitio poco transitado por la noche. Quería cerciorarme de que todo estuviera bien antes de irme a descansar a la banca cercana a recepción. El lugar estaba en silencio absoluto, apenas iluminado por unas lámparas débiles. El aroma a desinfectante flotaba en el aire y el crujir de mis pasos sobre el piso encerado resonaba en mi cabeza. Cuando giré por un pasillo más estrecho, sentí un escalofrío punzante que me hizo detener. Alguien estaba susurrando mi nombre. Me quedé quieto, con el corazón retumbando en las sienes. Lo escuché otra vez, un murmullo que repetía mi nombre en un tono infantil, casi burlón. Empecé a caminar muy despacio, buscando el origen de esa voz. De pronto, percibí un roce frío en mi mano derecha, como si unos dedos pequeños y helados intentaran sujetarme. Me quedé paralizado. Y entonces lo vi, un niño acuclillado en el rincón, observándome con ojos tan oscuros que casi no se distinguía la pupila. Su piel era grisácea y su boca se curvaba en una mueca inexplicable. Abrí la boca para soltar un grito, pero lo único que emergió fue un jadeo ahogado. Cuando me atreví a dar un paso hacia atrás, él se incorporó con una lentitud que me dejó sin aliento. No supe si fue el miedo o alguna extraña presión en el ambiente, pero mis piernas se contrajeron y caí de espaldas. En ese instante, se apagó la luz del pasillo. Todo fue un caos. Sentía mi respiración desbocada, como si estuviera a punto de sufrir un ataque. Entre tinieblas, oí una risa aguda que me rompió los nervios. Como pude, me arrastré lejos, tanteando la pared, mientras un escalofrío me recorría hasta la nuca. Cuando la luz regresó, el pasillo estaba vacío, sin rastros de esa criatura. Sin embargo, el terror seguía adherido a mi piel. Regresé con dificultad a la banca de recepción y me encontré a una enfermera pálida, temblando. Me dijo que varias lámparas se habían fundido al mismo tiempo en distintos sectores del edificio. Ninguna de las cámaras internas había registrado nada anormal, pero su expresión me revelaba que ya no aguantaban más. Esa noche, nadie pegó un ojo. Yo solo quería sacar a mi tío de ese lugar. Presentí que, de seguir allí,
Algo terrible terminaría por sucederle. Al día siguiente, solicité los papeles para llevarme a mi tío a casa. Me lo autorizaron sin muchos rodeos, como si les quitara un peso de encima. Él estaba exhausto, pero no dejó de suplicarme que lo sacara cuanto antes. Pasé por su habitación para empacar sus pocas pertenencias y al abrir uno de sus cajones me topé con recortes de periódico viejos. En ellos se hablaba de un incendio ocurrido muchos años atrás, cuando el asilo funcionaba como un orfanato estatal. Según esos reportes, varios niños perecieron en aquel incidente y muchos cuerpos nunca fueron recuperados. Al parecer, la estructura fue remodelada y convertida tiempo después en el Hogar Valle Sereno. Tragué saliva, sintiendo que la historia que me contaban no era una simple leyenda. Todo encajaba de manera macabra, un niño atrapado entre esas paredes, condenado a vagar y a alimentarse del miedo de los ancianos. Esa misma tarde salimos del asilo. Me despedí de don Raimundo y lo vi con un rostro que exudaba cansancio, impotencia. Quizás sabía que él no correría con la misma suerte. Cuando nos marchamos, sentí que dejaba atrás un abismo oscuro al que nunca deseaba volver. Creía que aquello sería el final de mi relación con ese lugar, pero seguí escuchando noticias extrañas los meses posteriores. Se corrió el rumor de que otros residentes habían muerto en circunstancias similares y que las enfermeras ya no soportaban trabajar allí. Poco tiempo después, el Hogar Valle Sereno cerró sus puertas. La explicación oficial hablaba de problemas financieros y de una supuesta renovación de las instalaciones, pero en el pueblo todos sospechaban la verdadera razón. Nadie quiso dar más detalles, pues existía un miedo profundo a remover esa herida que se había vuelto una pesadilla. Mi tío no volvió a ser el mismo, los recuerdos de esas noches en que escuchaba pasos diminutos y risas escalofriantes lo persiguieron hasta sus últimos días. Varias veces lo sorprendí hablando dormido, pidiendo que lo dejaran en paz. Despertaba bañado en sudor, con el crucifijo sujeto a sus manos temblorosas. Yo también comencé a tener pesadillas, reviviendo esa mirada fija en la oscuridad, esos ojos enormes que me observaban sin parpadear. Han pasado años desde entonces, y todavía, a veces, cuando la noche se vuelve silenciosa, me sacude la idea de que algo podría estar de pie en el rincón de mi habitación, mirándome con ojos hambrientos. Me atemoriza pensar que esa fuerza que habitaba en el asilo no haya desaparecido, sino que esté vagando, buscando nuevas presas. Pese a mis intentos por aferrarme a la lógica, no puedo ignorar los escalofríos que recorren mi espalda cuando cierro los ojos e imagino esos pasillos a oscuras, las puertas clausuradas y el eco distante de risas infantiles. Algunos días me atrevo a rezar, aunque nunca fui religioso, con la esperanza de que la fe, al menos, me otorgue un poco de consuelo. No sé si las almas de esos niños sigan atrapadas en aquel edificio clausurado, pero guardo la certeza de que lo que allí habitaba era demasiado real, demasiado palpable en cada muerte sin explicación, en cada grito ahogado por el miedo y en cada puerta que se cerraba antes de la medianoche. El Hogar Valle Sereno se volvió una historia prohibida, una leyenda en el pueblo que pocos se atreven a mencionar. Y yo, cada vez que paso cerca de esas calles, acelero el paso y desvío la mirada, no queriendo toparme con sus ruinas, evitando que el recuerdo de aquella risa escalofriante me abrace de nuevo. A menudo me preguntan si de verdad creo en fantasmas. Nunca respondo con un sí o con un no. Solo me quedo en silencio, porque mis palabras nunca alcanzarían para describir lo que sentí. Y cada vez que el viento sopla con un silbido agudo en la madrugada, no puedo evitar revivir en mi mente esa silueta diminuta moviéndose en los corredores, con un rostro inhumano, dispuesta a robar el aliento de quien se atreva a mirarla a los ojos. He aprendido que hay secretos que es mejor no descubrir, historias que sellan destinos y lugares que guardan ecos de tragedias que no deberían repetirse. La huella que me dejó el asilo es imborrable. Pienso en sus paredes manchadas de temores, en los cuartos donde tantos ancianos perdieron la vida con un último suspiro aterrado, en los pasillos cargados de sombras. Pero sobre todo pienso en ese niño silencioso que en las noches clamaba atención y que, de alguna forma, seguía viviendo entre paredes frías, como un llamado siniestro a la fragilidad humana. Conservo aún la imagen de sus ojos fijos, tan oscuros que parecían un abismo, y cuando el insomnio me acecha, evito voltear hacia las esquinas,
temeroso de que algo vuelva a manifestarse. Porque, después de tanto tiempo, sé que existen horrores que no se desvanecen con la luz del día. Simplemente se esconden, aguardando el momento de susurrarte al oído y llevarte hasta el borde mismo de la locura. Y nadie está preparado para enfrentar ese tipo de oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.